Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en este día jueves. Gracias a la gente de Flow, a la gente de Rosario ahí, que a través de Somos salimos en toda la región. Y cuando digo en toda la región, orgullosamente misioneros nosotros acá. Así que muchas gracias a todos. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bien, todo bien, ¿cómo andás? Pero muy bien. En principio ya es un comentario personal que creo que es apropiado porque este programa se ve tanto en Corrientes, como en Chaco, como en Formosa, como en Entre Ríos, en Rosario, en toda la zona, que el hospital público en la provincia de Misiones te salva la vida a todos los misioneros, al que tiene más plata y al que tiene menos plata. Y estamos orgullosos de la salud pública en Misiones, que se ha transformado desde el 2003 para esta parte en un hospital o una salud pública de excelencia, digamos, ¿no? Y eso es gracias al Estado presente o suficiente, como dice el gobernador de la provincia de Hugo Pasalacua, pero creo que es algo de que viene de una política de Estado hace mucho tiempo. Sí, lo que vos decís, digamos, esto viene de muchos años, una transformación, es una política de Estado esto, ¿no? Independientemente de las personas, ¿no? Que estamos, hoy me toca a mí, como tuvieron otros ministros anteriormente, hay una política constante de trabajo, de mirar, de tener un horizonte y de cuidar la salud y proteger la salud de todos los misioneros. Y viene de hace muchos años, entonces se logró hablemos de estatus, digamos, ¿no? De ese nivel que tiene la salud en Misiones, digamos, ¿no? Más allá de los diferentes altibajos económicos que podamos sufrir con diferentes tipos de gobiernos, Misiones sostiene eso, ¿no? Sostiene ese liderazgo en la zona de lo que es respecto a la salud. Y no estamos hablando solo de la salud en un sentido de esa persona que no tiene una obra social, sino justamente para todos, ¿no? La mirada es para todos. Y creo que eso hay que destacarlo, ¿no? Eso hay que destacarlo porque obviamente atrás de eso hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay una inversión importante que hace a que podamos disfrutar de estas cosas, digamos, ¿no? Sin bajar la guardia de que el trabajo sigue. Tenemos que reinventarnos mucho en estos tiempos difíciles de ver cómo logramos sostener, ¿sí? Sostener todo lo que vos decías, que es un montón de cosas, cómo sostenemos eso, cómo logramos, digamos, mantener toda esa infraestructura que es enorme, ese equipamiento que es enorme y sobre todo el recurso humano, ¿no? Que es dentro de todo lo más valioso que uno tiene en la salud pública, porque en definitiva que es el que después es el que genera todo esto, ¿no? Pero bueno, la verdad que hay un trabajo muy grande de muchos años y se ve reflejado, ¿no? Porque cuando vos ves que en muchos lugares se cierran cosas, te cortan cosas, nosotros seguimos manteniendo ese estatus, ¿no? Y eso es gracias a una política pública de muchos años y a un gobierno provincial que tiene la salud en el tope de la agenda. ¿Cuántos empleados tiene la salud pública en Misiones? Mira, nosotros tenemos diferenciado, digamos, en lo que sea agentes sanitarios, médicos, enfermeros, administrativos, Parque de la Salud, nosotros hay un sistema combinado que número exacto no te lo puedo decir, pero somos más de 5.000, 7.500 estábamos en su momento, de solo profesionales, digamos. Eso es un montón, digamos, ¿no? Después con las altas, con las bajas, hoy tenemos un sistema de contratación también de profesionales que es bastante ágil, que es a través del Parque de la Salud. Cuando se necesita, vos tenés un profesional que lo necesitas urgente en determinado lugar, ¿entendés? Por ahí para hacer todo el proceso que se hace de la administración pública bastante largo y desengorroso, lo podés contratar, digamos, de una forma más rápida, más directa. Algún profesional que venga unos meses y después se va, ese contrato después queda para otro, entonces se genera un contrato nuevo. Entonces hay muchas cosas que se fueron también modernizando y se fueron poniendo sobre la órbita de cómo trabajar y no ser, digamos, tan estancos en algunas cosas, ¿no? El Parque de la Salud en Posadas es algo tremendo, ¿no? Creo que uno de los núcleo sanitario más importante de toda la región, ¿no? El Parque de la Salud, digamos, en sí el Parque de la Salud, no hablamos del Parque de la Salud, donde está el Madariaga, el materno neonatal, ahí tenés el Hospital de Fátima también, tenés el Hospital de Oberá, tenés el Favaloro también ahora que está dentro de la órbita de eso. El Madariaga en sí, el Hospital de Agudo de Madariaga es nuestro hospital insignia, digamos, ¿no? También tenemos el Hospital de Pediatría, tenemos
el materno neonatal, que es un hospital de una calidad académica, institucional y de recursos humanos, pero recontra preparado para... La verdad que cuando uno va ahí uno se da cuenta del valor que le tenemos que dar a todo esto, ¿no? ¿Podemos ir hablando de uno a uno los hospitales? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Digamos, como para tener, para sacarte el jugo claramente, para tener idea. El Hospital Madariaga de Agudo Madariaga, digamos, tener el robot Da Vinci ahí, tienes ahora otro robot Da Vinci más. Contame un poco cómo está ese hospital. El hospital de Madariaga obviamente es nuestro hospital insignia, ¿no? En todo, en tecnología, en equipamiento, en recursos humanos supercalificados, digamos, ¿no? Con el robot Da Vinci, ahora con otro robot Da Vinci, con una inversión muy grande. A ver, ¿qué es el robot Da Vinci? Es digamos, para nosotros el equipo, digamos, de trabajo es un robot, se hace cirugía robótica, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que te permite hacer cirugía robótica? Te permite tener mayor precisión, mejorar los tiempos de internación, mejorar los costos, ser menos agresivo para el paciente, determinados tipos de cirugías, ¿no? Eso no quiere decir que no se hagan cirugías convencionales también. Entonces, todo eso te da, cuando nosotros hablamos de calidad, ¿sí? Sí, bueno, está bien, ¿se puede hacer una cirugía ginecológica convencional? Sí, por supuesto que se puede hacer, ¿entendés? El tiempo de recuperación no es el mismo. Para que la gente, por ejemplo, tengamos un ejemplo clásico, más allá de las diferencias, la cirugía de vesícula, que es una cirugía, digamos, tradicional, que mucha gente las tiene y muchos están esperando para operarse. Una cosa es una cirugía convencional hecha, ¿sí? Que donde te hacen un corte, que tenés un proceso de recuperación, de internación más largo, y una cosa es que te hagan una cirugía laparoscópica, por ejemplo. ¿Entendés? Tu tiempo de recuperación es mucho más corto, podés volver a actividad laboral mucho más rápido, el dolor es menor. Entonces, y con el robot Da Vinci es eso, digamos, ¿no? Te permite optimizarte, hacer cirugías en corto plazo, disminuir los tiempos quirúrgicos y los tiempos de recuperación, digamos. Eso es medicina del primer nivel, digamos, ¿no? Y la verdad que podamos contar en Misiones con esto, con fondos públicos, ¿no? Estamos hablando de esto. La verdad que nos pone muy contentos y es un orgullo para la provincia todo eso. También ahí está, a ver, todas las personas que tienen problema oncológico. El Instituto Millonario del Cáncer. Sí, que digamos, no sé si depende de ustedes o no, pero me parece que es algo muy importante que la salud en Misiones tenga un acompañamiento a todas las personas que tienen cáncer, ¿no? Mira, el instituto, hablando de visión, ¿no? De visión de la política pública nuestra, digamos, ¿no? El Instituto Nacional del Cáncer es un, digamos, tener esto nosotros acá, depender exclusivamente de nosotros, tener nuestro recurso humano preparado y calificado acá, tener el equipamiento que ahora está el PET, ¿sí? Que es un estudio que se hacía en 2 lugares en la Argentina y que hoy estemos nosotros preparando y seguramente prontamente poder nosotros hacer esos estudios acá, nos da obviamente otro tipo de expectativas. Entonces vos antes tenías que hacerte un PET, tenías que irte a Buenos Aires, tenías que irte a Rosario. Hoy podés hacerte acá, con lo que significa irte a un lugar, hacerte un estudio, los costos que significa, el desarraigo, un montón de cuestiones que hacen a la cuestión, digamos. Que nosotros podamos tener nuestro instituto con un nivel académico que realmente es muy, pero muy bueno, porque conozco a los profesionales que trabajan ahí. La verdad que son cosas que marcan la diferencia cuando hablamos lo que vos decías de entrada, ¿no? Esa mirada en salud de muchos años, ese trabajo que se viene haciendo durante muchos años que te permite llegar a este tipo de cosas. Vos sabés que a veces cuando uno, voy a su comentario, tiene que sí. Cuando uno va a votar y a veces vota con lo que le pasa en el momento o con la bronca del momento, por ahí no analiza todas estas cuestiones que se van trabajando en años. Y si llega, un ejemplo, a estar un gobierno ligado al gobierno de Milei, todo esto que se logra en todos estos años de un Estado presente, de una salud pública presente, el formato del gobierno de Milei lo va a hacer desaparecer, lo van a mandar al privado. A ver, con fondos del Estado, digamos, que fue muchos años creciendo el Estado. Entonces, acá, por ejemplo, se cerró el instituto en Iguazú
de lo que, de lo que tiene que ver el estudio de todo lo que tiene que ver con las enfermedades tropicales. Medicina tropical. Donde se había puesto 1.000 millones de pesos y un edificio muy, pero muy costoso que se hizo y con una inversión. No es solo el Estado Nacional del gobierno de Milei lo cerró. A ver, hablando de estos proyectos y esto que tiene que ver con la salud pública y que se trabaja permanentemente, creo que no hay que cambiar el rumbo. El misionero no puede cambiar el rumbo de todo lo que se logra permanentemente en la provincia. Porque acá yo creo que el gobierno defiende los intereses del misionero. No está pensando en los intereses foráneos, digamos, ¿no? Y si hay una conducción en la provincia que no piense en los intereses, sino en achicar números, se va a perder los hinches, se va a perder todo lo que tiene que ver con mucho trabajo permanentemente que se hace con respecto al tema de la salud, como en otros temas, digamos, ¿no? Lo digo... Sí, el ejemplo de esto es cuando vos hablas del 2003 para atrás también. Claro. Vamos un poquito para atrás y si no, bueno, vemos lo que vos estás hablando, digamos, ¿no? Yo creo que cuando uno habla de eso, de que Misiones tiene su proyecto propio, el proyecto misionerista que tan bien nos hizo, ¿no? Y que nos da esa identidad, ¿no? Nuestros agentes sanitarios, en la época de Pepe Gucione, promotores de salud, becados. Nosotros el año pasado pasaron todos a ser agentes sanitarios, ¿entendés? La mayoría a planta permanente, más de 950. Entonces, todo eso también le va dando calidad al trabajo, ¿no? Al trabajo, la estabilidad laboral y lo que vos decías, bueno, nosotros cuando en muchos lugares se cierran espacios, ¿sí? Nosotros tratamos de sostener lo que tenemos, inclusive de absorber algunas cuestiones que el Estado Nacional deja de hacerlo, lo hacemos nosotros, el Estado misionero, digamos, ¿no? A eso me hablo, que el Estado misionero somos todos, digamos, ¿no? Por eso es importante muchas veces mirar un poquito para atrás, ¿sí? Muchas veces hay tantas cosas que pasan por el camino que uno se termina muchas veces quedando con un detalle, ¿sí? Y nos olvidamos un montón de cosas que se hizo, que se hicieron y que se van a seguir haciendo, porque tenemos un gobierno que apuesta a eso, ¿no? Que tiene un norte muy claro, ¿no? Y eso me parece que es importante reconocerlo y nos pasa a nosotros muchas veces, ¿eh? Yo estoy en salud pública desde el 2003, entonces conozco bastante esto. Estuve en un hospital de Oberá, que era un hospital chiquito y que hoy es un hospital con una infraestructura y la verdad que es espectacular. Por supuesto que todo lo que sea generar en salud lleva su tiempo. Ahí se hizo un hospital completamente nuevo. Es un hospital nuevo, pero con una calidad, ¿sí? En equipamiento, en infraestructura, que también se trabajó mucho en el recurso humano. ¿Sí? Hay que trabajar el recurso humano, o sea, no es que el recurso humano cae solito nomás, no, hay que trabajar con el recurso humano. Eso son muestras, digamos, de un Estado presente, un Estado suficiente, como dijo nuestro gobernador en el discurso del 1 de mayo, ¿no? Entonces, y eso no tenemos que olvidarnos y eso tenemos que cuidar y proteger, porque eso es nuestra identidad, la identidad del misionero, que nos cuida. O sea, nosotros estamos para cuidar hoy al misionero, ¿sí? Y el misionero tiene que entender eso, que esa es nuestra misión, este es nuestro objetivo, y por supuesto que lo estamos haciendo y necesitamos el acompañamiento de todos, ¿no? Porque la verdad que yo puedo poner un equipamiento muy bueno en un hospital, puedo poner hermosa infraestructura, pero si el recurso humano no me responde, estoy haciendo 90, pero me falta el 10%, digamos, ¿no? Entonces, es importante el trabajo generalizado de entender cuál es el rumbo que nosotros pretendemos para esta provincia, que la verdad que donde vos vas es hermosa y es linda y tenemos tantas cosas para disfrutar que lo hizo este gobierno. O sea que por eso nada más hacía esta reflexión, digamos, de lo diferente que es el Estado presente o el Estado suficiente, como dice Hugo Pasalacqua, a un Estado que se desentiende de todo. Por eso hay que pensar cuando uno va a votar o cuando uno va a elegir un gobierno, cuál es el que te va a cuidar más a la persona, al individuo, en este momento, digamos, ¿no? Es una reflexión que tiene que ver con una cuestión de tener memoria. De tener memoria y de ver lo que sí. cómo viene la historia en este momento, digamos. Sí.
Y lo que yo observo, por eso decía, que quería ir uno por uno a los distintos lugares, digamos. ¿Cómo lo ves al Hospital Samicc del Dorado? Bien, el Hospital Samicc del Dorado es un hospital con una historia muy rica, ¿no? Muy rica. Yo la verdad que siempre, obviamente, siendo director cuando estaba en Oberá, uno venía por ahí acá a visitar, la verdad que lo conocí en su momento a Jacket. Clau Jacket. ¿Cómo? Clau Jacket. Clau Jacket, al director, y en su momento vine a ver un par de cosas, cómo él trabajaba con traumatología acá, para ver cómo hacíamos en Oberá. La verdad con una historia riquísima y la verdad que con una capacidad de atención para una población del norte que es amplia, que es grande, que cada vez crece más y por ahí, a diferencia de los otros lugares, el norte no tiene tanto privado, digamos, ¿no? Si bien la salud, cuando hablamos de salud, la salud es una sola, digamos, ¿no? Público-privado, pero por ahí otros lugares tienen algunas cuestiones privadas. Posadas tienen sanatorios privados grandes, más allá que está el Madariaga como insignia de todo, hay algunos sanatorios. El norte depende muchísimo de lo público, ¿sí? Muchísimo de lo público. Y es un hospital que nosotros, cuando asumí, me digo, tengo que ir allá, tengo que conocer a esa gente, tengo que trabajar con ellos. Todos los que trabajamos en salud tenemos que entender cuál es nuestra misión, ¿no? Como trabajador de salud. Cuando hablo de trabajo de salud, hablo desde el administrativo, desde el que está de seguridad, hasta el excelentísimo profesional que te atiende en un quirófano, ¿sí? ¿Cuál es el rol que nosotros tenemos que cumplir con una sociedad? Entonces, ¿cuál es el rol que la gente pone mucha confianza en la gente de salud? Cuando vos te vas a buscar una ayuda a un profesional, vas a buscar algo que te ayude, ¿no? Entonces, entender nosotros esa problemática en contextos difíciles, es importantísimo. Y bueno, la verdad que tuvimos mucho trabajo, empezamos trabajando con el doctor Ferreira, ¿sí? Que era el gerente asistencial de que es intendente, Durán, Pipo. Nosotros tuvimos, Obecker fue médico del Samicc, fue intendente. Fabio Martínez fue director del Samicc, intendente. Y ahora tenemos a Pipo Durán, otro de muchos médicos acá. Mucha salud, decís vos. Sí. Trabajamos con él, trabajamos con muchísimas cosas, desde el recurso humano, desde ir viendo cómo calificamos también, ¿no? Cómo mejoramos nosotros. Yo me tengo que mejorar todos los días también, empezando el ministro, digamos, ¿no? Como persona y como profesional. Y bueno, y después el doctor Ferreira, obviamente, por cuestiones de cansancio personales también, decidió ir a la neonatología y asumió la doctora Selva, digamos, ¿no? Que la verdad que justo vengo de ahí, la vemos muy bien, la vemos con muchísimas ganas, ¿no? De ser director. No es fácil ser director, no es que yo agarro un libro acá de gestión y digo, soy director de hospital, y no es fácil el trato con el recurso humano, no es fácil gestionar en contextos complejos también, porque es así. La verdad que encontramos una directora muy capacitada, muy preparada, que se está formando. Nosotros nos formamos todos los días en gestión, que está armando su equipo, ¿sí? Que eso es importante, y nosotros estamos para acompañarla, ¿sí? Nosotros no queremos venir a querellar a nadie, pero venimos a acompañarla, a dar el apoyo en la gestión y a trabajar con ella, ¿sí? Ahí hablaba justamente con ella, que tenemos un equipo técnico en el ministerio que también vamos a venir a acompañar acá, desde facturación, que es un hospital que factura un montón, es un hospital que primero en ablación de la provincia y de la zona norte, es un hospital con muchos pergaminos y tenemos que mantener eso y mejorar si es posible, ¿sí? Siempre la vara está acá, pero tenemos que tratar de llevarla más arriba. Y creo que se entendió, después de un año y medio de muchas charlas, de muchas negociaciones, de diálogo con los gremialistas, creo que se entendió el rumbo que queremos tomar y cuál es el rumbo que ellos tienen, porque acá nosotros dependemos de ellos, de la gente que trabaja en el hospital, ¿no? Son lo más importante que nosotros tenemos de la gente que trabaja en el hospital. Y creo que se entendió, la directora, los jefes de servicio, se entendió cuál es el camino y el rumbo que nosotros queremos tomar con toda la zona norte, ¿no? Que es una zona, como te decía, que depende de un hospital. Que depende de este hospital. La zona norte depende, más allá que tenemos muy buenos hospitales, el de Banda, tenemos
de Esperanza, tenemos el de Iguazú, todos los lugares tienen su centro de salud o su hospital, pero este es el hospital de alta complejidad de la zona y tenemos que trabajar muy fuerte con esto para estar a la altura. El 40% de la población de Misiones se atiende en el SAMIC, digamos, está ligado al SAMIC. Es un montón de gente eso. ¿Cómo está el tema de mortalidad infantil en Misiones con respecto a nivel nacional? Bien, tanto la mortalidad infantil como la materna, nosotros empezábamos allá, se empezó a trabajar eso allá en el 2000, cuando hablas de esta política pública. En 2003. 2003, con tasas altísimas de 30 muertes maternas, ¿entendés? Las muertes se califican ya sea materna e infantil por 1000 o por 10.000. Entonces, hoy nosotros tenemos una tasa de mortalidad infantil y materna por debajo de la media nacional, ¿sí? Que eso para nosotros es un valor, no solo un número, no solo un número. Atrás de eso hay un trabajo enorme de muchos años, de capacitación, de trabajo, de esfuerzo, ¿sí? Para llegar a esos resultados. Y la verdad que hoy estar por debajo de la media nacional a nosotros nos da esa categoría, digamos, ¿sí? de un Estado que tiene a la salud a la vanguardia y al tope de la agenda, ¿no? El tema, a ver, en San Pedro una mujer está por tener un bebé, sí. Lo suben a la ambulancia y lo traen a El Dorado. Sí, nosotros... por dar un ejemplo, digamos. Sí, bueno, eso llevó en su momento, cuando hablábamos que las tasas de mortalidad eran altas, ¿sí? Eran altas en el mundo y obviamente en su momento en Misiones, se llevó a centralizar las maternidades. ¿Pero por qué centralizar las maternidades? No es por una cuestión de que nosotros no querramos hacer un parto en San Pedro, digamos, no. Por ahí una mujer puede llegar en una etapa del parto que lo tiene allá, digamos, no. Pero sí entender de que el tener un parto en un lugar seguro, ¿sí? Con las condiciones, nosotros le llamamos CONE, ¿sí? Condiciones obstétricas necesarias, ¿sí? Para cuidar a ese binomio que es la mamá y ese bebé. Entonces, es muy triste una mortalidad materna, es muy triste una mortalidad infantil. Hay un hilo atrás que queda que cuando te pones a mirar, la verdad te golpea muy fuerte. Entonces, nosotros tenemos que darle esa seguridad a esa mamá que va a tener su hijo, que si se le complicó el parto, que se nos puede complicar, tenemos un anestesista de guardia, tenemos un banco de sangre, tenemos una terapia intensiva, tenemos un terapista preparado para atenderla. Entonces, de eso se trata, ¿no? De un estado presente o un estado suficiente. Y esa idea se generó, digamos, también una red de traslado de ambulancias. Red de traslado de ambulancia, siempre uno trata de que el profesional trabaje en un lugar y no mover al paciente. Bueno, pero vos, el recurso humano, digamos, los especialistas, hoy pediatría, por ejemplo, tocoginecología, por ejemplo, que son especialidades críticas, más allá que en Misiones hay hablando de proteger todo, nuestra famosa ley de residentes en Misiones. Cuando en Buenos Aires, en la Nación, agarra y hace un clic así a los residentes, nosotros tenemos nuestra ley que al residente que ingresa a trabajar en salud, a formarse, es médico pero ingresa a formarse, a una formación académica, están protegidos y tienen los mismos derechos y obligaciones que tengo yo como trabajador del Estado. Lo cuidamos, ¿sí? Porque es el recurso humano que te va a atender a vos, que me va a atender a mí, que le va a atender a la vecina que está enfrente, y tenemos que cuidarlo. Entonces, siempre uno trata de que el especialista vaya a un lugar determinado, pero cuando vos no podés, digamos, no se puede, digamos, poner súper especialistas en los lugares del interior, tenés que concentrar un buen equipo de trabajo en los lugares, en los hospitales de alta complejidad. El Dorado, Iguazú, Oberá, Posadas. Estamos trabajando también en Jardín con algo. San Vicente y Oberá. San Vicente se me pasó. Queremos ver cómo vamos trabajando con algunos hospitales para ir haciendo algunas cirugías donde hay ginecólogos, donde tengamos un anestesista, algunas cesáreas de baja complejidad y evitar también esos viajes largos, como decías vos. Siempre uno está buscando de entender que la prioridad siempre es el paciente, ¿sí? Lo mejor para el paciente. Entonces, cuando se centralizó las maternidades era porque había una tasa de mortalidad muy alta. Eso permitió achicar, ¿por qué? Porque entonces todos hablamos el mismo idioma y vos se te complicó un parto acá en el hospital y está el anestesista y está el obstetra de guardia. Entonces va una cesárea en 10-15 minutos y no viene de 2 horas con un sufrimiento fetal que el chico puede nacer muerto, puede morir la mamá o puede nacer con algún problemita, ¿entendés? Que eso realmente, entonces,
eso es importantísimo, entender que no es solo una cuestión de marketing esto, es una cuestión real, que es palpable. ¿Y cómo se palpa? Con los datos estadísticos, como decís vos. Misiones en la década del 90 tenía casi destruido el parque vial de ambulancia, digamos, ¿no? Y hoy tenemos muchísima ambulancia a través de la red de traslado esta, ¿no? Digamos, ambulancias que están en toda la provincia. Nosotros, sí, la red de traslado, en su momento en la creación de la red de traslado fue justamente para eso. Hoy trabajamos muy fuerte con la red de traslado. Hoy sostener una ambulancia no es un detalle menor. Trabajamos muchísimo con los municipios. Algunos municipios nos ayudan mucho en sostener su ambulancia, en cuidar su ambulancia, en tener los servicios como corresponde. Nosotros hicimos entrega de unas ambulancias chiquitas el otro día. Ojalá podamos en el pronto tiempo hacer entregas de ambulancia de alta complejidad para algunos lugares que las están necesitando hoy, que hacen falta. Y bueno, y también empezar a usar un poco más la tecnología, ¿no? Entonces, recién hablábamos, hablando del hospital de acá, la doctora Selva, decir, bueno, ¿cómo mejoramos el tema de los turnos, los famosos turnos, que las filas, que esto? Bueno, a través de la telemedicina, ¿no? De la virtualidad, o sea, darle espacio a un médico que de sus turnos, de los 20 turnos, 25, 15, 5 sean por telemedicina. Entonces, no hace falta que vos vengas desde San Pedro, ¿entendés?, para mostrarle un estudio al médico acá, lo podemos hacer de esa forma. Entonces, también empezar a usar la tecnología. Tenemos Alegramed, que es algo espectacular, que nos ayudó en la pandemia y hoy cada vez crece más, pero desde los hospitales también tener ese espacio de telemedicina. Entonces no es necesario trasladar al paciente. Cuando es necesario trasladar, se lo traslada. Pero muchos pacientes lo podemos manejar desde la virtualidad para mostrar un estudio a un especialista, para un control, ¿entendés? Y eso nos permite ahorrar un montón en viaje, en el costo de las ambulancias, el desgaste de las ambulancias. Creo que también estamos apuntando hacia eso, ¿no? Hacia el uso de la tecnología en salud, que es un tema muy grande, desde la inteligencia artificial hasta, ¿entendés?, el uso de la telemedicina común y corriente. Entonces, también tenemos esa visión y ojalá que en este año podamos ya implementar unas cuantas cosas con respecto a la salud digital, digamos, ¿no? A ver, un médico a través de un teléfono puede hablar con otro paciente a través del teléfono. Esto se utiliza mucho, lo digo porque yo lo utilizo en el tema con el psicólogo. Totalmente. O sea, uno con el psicólogo normalmente no hace falta hoy trasladarse a verlo personalmente, sino uno puede tener el psicólogo en Buenos Aires o en cualquier lugar y a través de la virtualidad tener el diálogo, ¿no? Sí, todo el mundo tiene, digamos, no sé, pero casi el 100% de la gente tiene teléfono, ¿no? Hoy la mayoría de la gente. Entonces, desde un teléfono, desde una computadora, de lo que sea, vos podés generar ese vínculo, ¿sí? Esa teleconsulta, lo que vos decís. Te haces una consulta con el psicólogo, no hace falta que vayas a su consultorio, digamos, ¿no? Lo haces desde la distancia, desde tu casa, ¿entendés? Y eso te permite también generar otro tipo de relación, otro tipo de medicina, ¿no? No solo la medicina esa que tengo que ir a ver el face to face, como decíamos nosotros. No, tenemos que usar la tecnología también para la medicina y creo que ese va a ser el camino a futuro también, ¿no? Evitar también X traslados, hacerlo por hacer, digamos. Me parece que ir a hacer 100 kilómetros para mostrar un laboratorio a un profesional y decirle, no, mira, hacete esto, te lo puedo hacer con una receta digital a través del hospital, te puedo hacer una receta electrónica. O sea, tenemos un sistema de historia clínica que es nuestro, que es el RISMI, entonces, a través de eso es importantísimo porque no es que tu consulta queda en el aire, ¿entendés? No, queda registrado y vos decís, yo quiero mi resumen de historia clínica, acá tenés. ¿Entendés? Es muy importante eso. Hay una inversión muy grande en eso también. Entonces, y eso nos permite poder trabajar desde la calidad, ¿sí? No solo dar atenciones por atención, sino mejorar la calidad. Y esa calidad es muy importante porque, por eso decía que el hospital público salva vidas. Sí, en la salud pública en Misiones te salva la vida. Es así. En el interior hay muchas clínicas privadas que no tienen guardia. No, y las guardias... En lugares grandes también no tienen. Hay en lugares que también son, no solo en el interior, que tampoco tienen guardia, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que, justamente cuando hablamos de priorizar las cuestiones, ¿no? Por ejemplo,
pediatría, por ejemplo. Es difícil conseguir pediatra. Entonces, ¿dónde ponemos la guardia pediatría? En el hospital, ¿sí? En el hospital. Entonces, la guardia de ginecobstetra en el hospital de alta complejidad. Bueno, y si a eso le podemos agregar la virtualidad, que desde un hospital de, no sé, desde la salita de Pozo Azul, el médico allá puede hacer una interconsulta con un pediatra que tenemos nosotros en nuestra red de pediatría desde Posada, que está atenta a los hospitales las 24 horas. Vos llamás o haces una teleconsulta y te puedo orientar, porque yo puedo ser un médico generalista y atender a un chiquito, no sé, en el interior, y puedo tener mis dudas. ¿Sí? Por supuesto que sí, son especialidades. Entonces, pues, si no, en vez de salir a las 3 de la mañana con una niebla, con una ambulancia a tal lado, si no, hacerle esto, trabajar de esta forma, si no mejora con esto, traerlo mañana. O sea, entender, darle también esa tranquilidad al familiar, digamos, ¿no? Del trabajo, que hoy no es solo ir a anotarse y que te vea el médico en un consultorio. No es solo eso, hay otras alternativas. Mejoró mucho lo que tiene que ver también la hotelería, digamos, en los hospitales, digo, la hotelería cuando uno habla de el paciente que ha internado, la cama, digamos, los baños, todo eso mejoró mucho. Sí, mejoró mucho. Nosotros tenemos un equipo de mantenimiento que es constante, ¿sí? Que hay que sostener eso y hay que cuidar, ¿no? Y ahí también es donde nosotros necesitamos que la gente cuide. Cuando uno va al baño de un hospital y uno lo cuida, está cuidando el baño que es de uno, ¿no? Porque vos lo usás, lo uso yo, lo usa el paciente, lo usa el otro paciente. Entonces, cuando hablamos de cuidar la infraestructura, tanto nosotros como la gente, porque es patrimonio de todos. Entonces, si nosotros cuidamos, creo que, y si entendemos que nosotros también tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort. Cuando yo hablo de zona de confort, hablo de decir, che, saquemos un poquito la salud más hacia la comunidad, digamos, ¿no? No esperemos solo que el paciente venga a vernos enfermo, digamos, ¿sí? Está bien que el paciente por ahí va cuando vos vas a un hospital cuando generalmente necesita, ¿viste? Pero también nosotros desde la atención primaria de salud salir a hacer trabajo como lo estamos haciendo con la gente, con el Ministerio de Adicciones, el conjunto de esa fusión que hicimos, Carrillo y Adicciones, que están dando un resultado bárbaro. Hay muchos suicidios. Y es un tema... decía el gobernador que el año pasado hubo 183 en el discurso del 1 de mayo, 183 personas que tomaron la decisión de quitarse la vida, ¿no? Bueno, eso fue un punto, cuando el gobernador dice eso, en donde también nosotros nos ponemos a trabajar, ¿no? En cómo mejorar eso, ¿no? Entonces, hay un trabajo ahí en la que se creó el espacio de todo lo que sea salud, digamos, la red de prevención del suicidio, que está a cargo de Natalia Falcone, ¿no? Que es un ente aparte, en donde trabaja en conjunto con nosotros, con el IPS, con educación, para justamente también atender la salud mental de todos, ¿no? Que no es un detalle menor eso, que un gobierno esté mirando eso, ¿sí? Que estemos mirando cómo trabajar con adicciones, que estemos trabajando, cómo trabajar la salud mental desde el más chico, ¿entendés? Eso, que los docentes se capaciten en eso, que no sea un trabajo solo vertical de salud de eso, ¿sí? Que sea un trabajo integral. Eso obviamente que te da resultados positivos a corto y ni hablar a largo plazo, ¿no? Hay digamos, la problemática de adicciones y en los jóvenes y en los grandes también. Y en los grandes, pero digo, y la decisión de quitarse la vida es muy fuerte en este momento. No sé si hubo en tiempos anteriores o no había estadística o ahora las estadísticas te permiten mirar de otra manera todo, ¿no? Claro, te permite llegar cuando uno habla de prevención del suicidio, ¿no? De prevención del suicidio. Obviamente que cuando ya hablamos de eso, hablamos de una decisión. Una persona cuando toma decisiones es cuando ya no ve ni una salida, ¿no? Y cada uno puede tomar los problemas de diferentes formas, ¿no? Yo puedo tomar el problema de una forma, vos podés tomar de otra forma. Entonces trabajar sobre eso y visibilizar eso, ¿sí? Visibilizar eso, visibilizar que ese problema está y que hay que trabajarlo, me parece que es el primer paso que dio el gobernador en ese discurso el 1 de mayo. Claro. Y ahí, desde eso, se impulsa estos, digamos, trabajo en conjunto de distintas áreas para
Ver el problema antes que suceda. Ver el problema antes que suceda y estar, digamos, atento a trabajar sobre eso, digamos. No es solo atender a una persona que se quiso suicidar y yo te atiendo hoy y te atiendo en una guardia o te atiendo por teléfono y listo, no. Seguir a ese paciente, continuar, ver el entorno de ese paciente, ¿sí? Hay muchas cosas que hay que trabajarlas, que las estamos trabajando y que es, por supuesto, como te decía, son trabajos a largo plazo, pero tenemos los diferentes ministerios, el Ministerio de Seguridad, Educación, que está al pie del cañón desde vacunas hasta trabajar con la salud mental. Me parece que es importantísimo eso, el trabajo en conjunto, ¿no? Y no solo encerrarnos nosotros, decir, no, nosotros lo hacemos, no. El trabajo es en conjunto, es quién detecta a un chico que tiene un problema en la escuela. Generalmente el maestro o el compañero. Claro. ¿Sí? Entonces, capacitar a eso, capacitar a nosotros, capacitar a diferentes instituciones, a la policía. Nosotros capacitamos a la policía en partos, en RCP, hacemos un trabajo integral porque no sabemos que te pasa algo en la calle y quién te llega primero. O es el bombero, o es el policía, o somos nosotros, digamos, ¿no? Entonces, cuidar eso, ¿no? El otro problema grave que hay, el tema accidentes. A ver, lo digo, dentro de todo, Misiones tiene de la región NEA las mejores rutas. Sí. Digamos, tenemos rutas provinciales y las dos nacionales que tenemos, dentro de todos también, digamos, ¿no? Pero tenemos muchos accidentes, ¿eh? Sí, eso es un problema, digamos, ¿no? Y principalmente hablamos de motos, ¿sí? Eso genera, obviamente, un montón de consecuencias y secuelas. El 83% de los muertos son por accidentes de motos, digamos. Y estaba ahí entre el 75, sí, y el 83% era la estimación, las últimas estimaciones, que eran por motos, ¿no? Colisiones de motos, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de herramientas que se usan y que se pueden usar, pero también está la responsabilidad individual, ¿no? De cada persona, de cada uno, de no solo cuidarnos a uno, sino cuidar al otro. Y bueno, nuestras rutas son, como decía, son de las mejores, ¿sí? Tenemos una geografía que es hermosa, ¿sí? Misiones es hermosa, tenemos una geografía muy linda y tenemos que cuidarla y atender a eso, pero dependemos también muchísimo, ¿no? Más allá de los controles que se pueden implementar, que siempre están bien, de lo que hacen los municipios, de lo que hace la provincia, pero necesitamos mejorar en eso, ¿no? En la forma de manejo, en ser más, tener más precaución. Y cuando yo te hablo de sacar los hospitales o la salud un poquito afuera y hablar de prevención, también te hablo de eso. Te hablo de esto, de prevenir, de trabajar en vacunación, de prevenir la accidentología, de primeros auxilios. Se habla de un montón de cosas y no solo esperar a que nos llegue el enfermo al hospital, ¿no? Creo que hoy ese es el camino también para bajar un poco lo otro. ¿Se está trabajando mucho yendo a los barrios, desde la salud? Se trabaja mucho yendo a los barrios, desde la salud, con los diferentes municipios. Nosotros tenemos diferentes programas, digamos, ¿no? De atención. Tenemos dentro del ministerio Misiones Te Cuida, el CIMujer. ¿Qué es Misiones Te Cuida? Vamos por cada programa para que la gente entienda, digamos. Digamos, nosotros lo que evaluamos por ahí, ¿no? Es decir, bueno, vos te vas, por ejemplo, vamos a hacer así a Pozo Azul, digamos, ¿no? Y en el Pozo Azul tenés médico, tenés enfermero, tenés vacunación, tenés un grupo estable de atención médica, ¿no? Pero por ahí tenés muchos chicos, tenés mujeres embarazadas, te hablo. Entonces, ¿qué es lo que llevamos a esos lugares? Llevamos obstetra, llevamos pediatra, llevamos en la parte oftalmológica, llevamos oculista, llevamos alguien para que haga una ecografía, llevamos un odontólogo. Generalmente son operativos integrales, pero tratamos de darle un valor sanitario a eso, digamos, ¿no? No solo hacer un operativo por hacerlo, digamos. Entonces, tratamos de decir, bueno, si vos tenés un hospital acá, que en donde tenés todos los especialistas, yo no te voy a hacer un operativo acá, digamos, ¿entendés? Puedo aligerar los turnos, puedo mejorar otras cosas. De llevar los operativos a los lugares del interior, en los diferentes barrios, donde sí realmente le podemos sacar mucho provecho a eso, y esos son los programas. Entonces, te estoy hablando desde poner un DIU, o una mujer que tiene un costo altísimo. Bueno, el CIMujer hace eso, digamos, ¿no? Toma de PAP, ¿sí? Nosotros los problemas oncológicos, tanto de mama como
cuello de cáncer de cervix uterino son altísimos, digamos, ¿no? Y si nosotros podemos llegar a tiempo, a través de un PAP, trabajar eso, digamos, concientizar a esa persona que tiene que hacerse un PAP, que tiene que hacerse los controles, y si no puede nosotros ir a buscar eso, es importante eso, digamos. Por eso es importante el trabajo con nuestro agente sanitario. Nuestro agente sanitario tiene que conocer a su población a cargo, ¿sí? Tiene que saber cuántas embarazadas tiene, cuántos hipertensos tiene, cuántos diabéticos tiene, cuántos chicos tiene, cómo está con la vacuna, ¿sí? Cómo estamos con las vacunas, que es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos. Fíjate que en Buenos Aires hubo ahí un pequeño brotecito de sarampión, ¿sí? Que es, vos decís, pero hablamos de esto hace, bueno, nosotros mejoramos nuestros indicadores en vacunación, tenemos que seguir mejorando. Y para eso no solo esperar a que el paciente vaya o que la persona vaya a vacunarse, salir también nosotros. Había una etapa donde había mucha gente que planteaba que las vacunas no sirven. Yo me vacuno todos los años contra la gripe, la neumonía, tengo todas las vacunas del COVID, digamos. Sí. Pero hay un grupo de personas que no creen en la vacuna. ¿Qué le decís a esa gente? No, mira, nosotros, cuando uno habla de vacunas, digamos, yo creo que en la pandemia como que por diferentes cuestiones, no nuestras de la Argentina, sino me parece que hasta comerciales del mundo, se generó ese movimiento antivacunas, ¿no? Algunos se prendieron en eso, no. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todas nuestras vacunas son seguras, las de calendario, y son gratuitas, ¿sí? Y tienen cuando vos sos médico y vos trabajás en lugares críticos, ¿sí? Vos trabajás en lugares críticos, ya sea una terapia pediátrica, una terapia de adulto, a mí me tocó trabajar en terapia en sí, y hay una persona que se interna y va al respirador, ya sea por gripe, por COVID, ¿sí? ¿Está vacunado esa persona? No. ¿Qué es lo que te hace la vacuna? Yo me puedo aplicar la vacuna y me puedo llegar a enfermar, pero no de forma grave. Claro. Entonces, si nosotros entendemos que la vacuna es la única herramienta de protección que yo tenga, más allá del cuidado personal que yo pueda tener. Sí, el cuidado personal que vos puedas tener, que vos puedas hacer. Ahora, nada reemplaza la vacuna. Yo te puedo después dar un montón de medicamentos, lo que se te ocurra, lo que salga en el mercado. Pero con un simple hecho, con un simple acto de hacerte una vacuna, ¿entendés? Te estás cuidando a vos y estás cuidando a los demás. Claro. Estás cuidando a los demás. Por eso es importante y estamos trabajando muy fuerte con el Ministerio de Educación, con los carnecitos de vacunación cuando van a anotarse en la escuela. Principalmente la edad escolar, digamos, que son las vacunas obligatorias. ¿Están trabajando Ministerio de Salud y Ministerio de Educación en conjunto? En conjunto. En eso y en un montón de cosas más, pero principalmente en ese tema, ¿no? En el tema de vacuna, que es algo que nosotros mejoramos nuestros indicadores. Los indicadores mundiales son bajísimos, porque vos me decías ahí, hablaba de ese grupo antivacuna, que empiezan a aparecer videos, son todos falsos, no tienen ninguna relación. Todas las vacunas están recontra aprobadas y son recontra eficientes, y si no, preguntarle a cualquier médico que esté en un lugar crítico, porque el paciente termina en el lugar crítico, ¿no? Vos te enfermas, yo te atiendo, no anduviste, te interno, bueno, terminás en un lugar crítico. Preguntarle a ese médico la tasa de fallecimiento de una persona vacunada y una persona que no está vacunada. Claro. Es impresionante, y lo vimos eso en el COVID, fue alarmante, Sí, no, pero esta persona, y no se vacunó. Pero se vacunó, se enfermó, se recuperó. ¿Sí? O sea, y ni hablar la vacuna, estamos hablando de sarampión, estamos hablando de la polio, es algo que es libre de polio, digamos, nosotros en la Argentina, digamos, hace tantos años. Y es peligroso, digamos, cuando este tipo de gente empiezan a promocionar eso, y nosotros no hay que caer en eso. Todas las vacunas son súper seguras, y no solo aprobadas porque se ocurra vos a mí, digamos, avaladas y aprobadas por entidades científicas. Acá no hay nada raro, ¿no? O sea, que una de las cosas que yo creo también que la salud también ayuda mucho es al turismo. Porque el otro día pasó algo muy particular. Vino un sanjuanino, le agarró un problema oncológico en Iguazú y le atendieron acá en el hospital, acá en el hospital SAMIC, digamos, ¿no?
Sí. El otro día me escribió el hombre, estaba hiper contento de la atención que tuvo en el hospital. Y realmente a cualquier persona le puede pasar que uno vaya a vacaciones y que te agarre algún tipo de problema. Y bueno, ellos decían que la salud pública en Misiones realmente les salvó la vida, digamos, ¿no? Y eso hay que entender, digamos, cuando yo hablo que la salud, esto que tiene que ver con lo ideológico, de armar una salud pública que sea una ley de Estado, digamos, ¿no? Una cuestión de Estado. Una política de Estado. Una política de Estado presente es muy importante, porque esto nos cuida a todos los misioneros, al que tiene plata y el que no tiene plata, a todos. Ya, a la hora de enfermarnos, el que tiene plata, el que no tiene plata, el joven, el adulto mayor, cuando nos enfermamos y queremos buscar un Estado que nos ayude, ¿no? Sí. Y es importante el trabajo que la provincia viene haciendo hace muchos años, también con el privado, ¿eh? Es importante que el privado también trabaje y que tengamos reglas de juegos también de colaboración entre nosotros, como trabajamos en la pandemia, digamos, ¿no? Yo creo que Misiones fue un ejemplo en la pandemia. Desde que vos decís que venían gente de otro lado a vacunarse acá, bueno, yo soy de otro lado, me puedo vacunar. Bueno, empezando por esas cosas, ¿no? Muchísima gente se atendía acá en Misiones también, claro, sí. Y bueno, y eso se vio. Entonces, tuvimos un manejo de la pandemia que fue, la verdad que extraordinario, ¿no? Trabajando el gobierno, poniendo los recursos donde tenía que poner, el personal de salud capacitándose, que no fue una tarea fácil, ¿eh? Cuando apareció el COVID, muchos se fueron, se asustaron, se fueron, después volvieron, algunos no. Pero la verdad que fue un trabajo muy grande y creo que eso nos enseñó mucho y permitió que la gente confíe también mucho en la salud, y creo que después por diferentes motivos a veces se pierde un poquito ese hilo, y creo que eso es lo que tenemos que recuperar, ¿no? La confianza, la gente tiene que confiar en que nosotros los vamos a cuidar, que los vamos a proteger, que vamos a estar al lado de ellos. Muchas veces yo no puedo resolver un problema de un paciente, porque hay problemas que no se pueden resolver, pero si yo estoy al lado de ese paciente, si yo le hablo a la familia, si yo demuestro esa empatía, ese interés, yo puedo asegurar que esa gente sale contenta y contenida y agradecida. Creo que tenemos que retomar ese camino. No es fácil, porque como vos me decías, de pasar a atender 12.000 pacientes, pasamos a atender 15.000, 16.000 por mes, con el mismo recurso humano, porque es así. Entonces hay que reorganizarse, hay que estar tranquilos, y también nosotros, de los funcionarios, darle también esa tranquilidad al trabajador, ¿no? Decirle, te acompañamos, te apoyamos, estamos con vos. Creo que ese es el camino. Muchas gracias, doctor. No, gracias por tu invitación y por tu amabilidad, y tu mate está muy bueno, mejor que la vez pasada, Muchas gracias. No, gracias a vos. Que tengan una excelente noche. Mañana a las 6 de la mañana comenzamos con el despertar de las misiones acá en Canal 9 Norte Misionero, con la conducción de Silvia Rezo Alba desde Posadas, desde el diario Primera Edición. Muchas gracias. Chau, chau. Que tengan una excelente noche.